Jesús, el texto lema, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El Señor Jesucristo, desde su adolescencia, siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Y el Padre, eso siempre estaba con la gracia. Y Jesús disfrutaba de muchos favores y la gente lo admiraba del poder del Padre y la sabiduría del Padre y la santidad de su Hijo en esta tierra. Entiéndame esto. Jesús crecía. Jesús representa a su iglesia, entiéndame. Jesús compró a su iglesia a precio de sangre, el Cordero de Dios. Y si Jesús dice que crecía en lo físico, en el conocimiento, en la sabiduría, en estatura, y tenía gracia para con Dios, y esa gracia tenía que manifestarse a los hombres de la tierra, porque los hombres de la tierra necesitaban la gracia y el favor de Dios sobre esta tierra. Dígale al que está al lado, necesitamos la gracia de Dios. Dígale, necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos necesitan la gracia de Dios? Todos necesitamos la gracia. Escuchen, sin embargo, cuando Jesús se puso más agresivo contra el pecado, la hipocresía, la traición de ellos, del mundo, esa admiración que lo veían a Jesús, se convirtió en una profunda maldición para el pecado. Porque Jesús desde muy niño confrontaba a los sacerdotes. Jesús los confrontaba, les enseñaba las escrituras, y los hombres decían: ¿y cómo este niño nos puede corregir a nosotros? Y no era el niño, era el mismo Dios hablándole a los sacerdotes para que se alineen al propósito de Dios. Entonces, los sumos sacerdotes los admiraban
esa sabiduría. Tenemos que pedirle todos los días. ¿Cuánto le van a pedir a Dios todos los días? Cuando usted le pide a Dios, Dios se lo va a dar, hermano. Aleluya. Porque el que pide, recibe. Y el que busca, entonces necesitamos para el 2023 tener sabiduría. Toca el que está al lado. En el 2023 tiene que ser sabio. Si hay una mujer por ahí, en el 2023 tiene que ser sabia. Pero dígale al hombre, tú también tienes que ser un hombre sabio. ¿Sí me está escuchando? Pero dígaselo, hermano. Yo quiero que usted se lo diga. Dos. Segundo, estatura. Se puede hablar de estatura, de crecimiento del cuerpo, de estatura. Ya no soy 1,20, 1,40, 1,60, 1,80. Jesús medía 1,81, dice la escritura bíblica. No se sabe, pero dicen los contextos bíblicos que nuestro Salvador era alto y que él medía hasta 1,81, o sea, era bien grande el Señor. Dice que él crecía en estatura, pero se refiere a un crecimiento físico, aunque es posible atribuir que esta palabra a la totalidad era de su desarrollo o madurez de su vida, pero sin pecado. Escúcheme, entiéndame esto. Padres que están aquí, a nuestros hijos, he visto muchos jóvenes, adolescentes, que después de los 12 años, 13 años, entran en una etapa que algunos le dicen que es la etapa del mundo, está equivocada. Es que el desarrollo le está cogiendo, pero si está cementado en la palabra, ese niño no se va a apartar de Dios. Algunos se han apartado de Dios porque no ha estado cimentada la palabra de Dios. Entiéndame esto. Y yo no sé si le estoy diciendo a usted que su niño después de 12 años tiene otra mentalidad, otro cambio de voz, otro cambio de pensamiento. Ya no es el niño con los carritos, ya quiere saborear el mundo, los deseos, los placeres. Pero si ese niño está bajo la cobertura suya, tiene que estar sujeto al padre y a la madre para que el principio de la palabra esté en ese corazón. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes están apartados de Dios? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra no estaba cimentada en el corazón. Tenemos que pedirle a Dios que ese desarrollo, esa madurez, esté sin pecado delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, al principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, por eso que el pecado vino con violencia hacia Jesús, porque Jesús tenía sus cualidades, su misión en esta tierra: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Esa era su estatura, su desarrollo y su madurez en la tierra. El mismo Dios hecho hombre, conociendo la humanidad terrenal sobre la tierra. Era el mismo Dios, entiéndame esto. Era el mismo Dios.
guardarse para Dios, vivir en santidad para Dios. Pero la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que guardarnos para Dios y vivir para Dios. ¿Qué es? Gracia para con Dios y los hombres. La gracia de Dios es un regalo de la esencia de Dios para con sus hijos. Jesús vivía en esa gracia porque era la expansión, escuchen, la expansión de Dios según el deseo de Dios para que esa gracia de Dios se manifieste en los hombres. Recuerden esto, por favor. Después de la muerte del profeta Malaquías, hubo un silencio en la tierra. Por más de 400 años, nadie hablaba. Así dice Jehová. Hasta que volvió el Espíritu Santo, engendró a María el Espíritu de Dios y comenzó nuevamente el nuevo tiempo de Dios. Y él fue bautizado, llevado a un tiempo de intimidad con Dios en el desierto. Y dice que Jesús volvió en el poder con el Espíritu Santo. Amén. Cuando yo entiendo eso, que esa es la expresión de Dios para que esa gracia de Dios se manifieste sobre ti. No me entendieron. La gracia de Dios, porque si fuéramos por la ley, ya no estuviéramos aquí, pero por la gracia somos lo que somos, porque Él nos ha dado esa gracia de vivir en la tierra. Porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel en Él crea, no se pierda, mas tenga que tiene la gracia de Dios. ¿Usted qué tiene? ¿Qué tiene usted? Pero si usted se aleja de Dios, usted va a perder su salvación. Entiéndame esto. La gracia y el favor de Dios no te costó nada a ti. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Pero si usted se aparte, amada iglesia, amado amigo, hermano que me estás viendo por este canal, si te apartes de Dios, la gracia se parte también de tu vida. Y como hay un cielo, también hay un infierno en la tierra. Entonces nosotros tenemos que vivir ¿qué? En la gracia. ¿Cómo voy a llegar al cielo del lugar que Jesús preparó? Siéndole fiel a Dios. Toca el que está al lado, sacude. Tenemos que ser fiel a Dios. Tócalo al que está al lado. La iglesia, tenemos que entender que necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuánto sabe esto usted? ¿Cuántos saben que necesitamos la gracia de Dios? Porque esa gracia, escuchen, esa gracia se va a manifestar en los hombres. Dios te va a usar para que derrame su gracia, salvación en esta tierra. Alabado sea la gloria de Dios. Cuarto, la iglesia de Jesucristo, ¿dónde está? Amén. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? A ver, diga, yo soy la iglesia. Dígalo más fuerte, yo soy la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene que crecer.
personas estériles. La iglesia de Jesucristo tiene que reproducirse y multiplicarse y dar fruto en la tierra. Creo que se me fueron ya. Se me fueron. Yo sé que se fueron ya. Usted tiene que crecer. Usted en la iglesia tiene que reproducirse en los dones de Dios. Usted tiene que ser fluido en el poder de Dios. Y usted tiene que dar fruto en esta tierra. Por tu fruto te van a conocer. Tu fruto van a hablar por ti. La Biblia dice en Isaías 64:1: oh, si se rompieran los cielos y descendiera y tu presencia se escudiera en los montes, como el fuego abrasador de fusiones, fuego que hace hervir las aguas para que sea notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones tiemblen a tu presencia. Cuando hicieran las cosas terribles, cuales nunca esperaban, descendió, fluyeron los montes delante de ti. Versículo 4: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo vio, ha visto a Dios fuera de ti, que hiciste que en Él esperara en Él. Usted tiene que entender que el 2023 usted tiene que multiplicarse. Toca el que está al lado, tú tienes que multiplicar. Profetice en el que está al lado, toca el que está al lado. Tú tienes que crecer, tú tienes que multiplicarte. Hoy oro a Dios para que usted se multiplique. Tú tienes que entender que tienes que crecer y multiplicarte espiritualmente, no en lo físico, no en lo ancho, sino en lo espiritual. Tenemos que salir de esa conformidad, que no te importa la humanidad, no te importa los enfermos, no haces nada. Tú tienes que cambiar con una mentalidad de Dios en tu vida. Alabamos a la gloria de Dios. Orar por los enfermos, visitar a los necesitados. He orado a Dios, hermano, para que usted esta noche el Espíritu Santo rompa toda esterilidad de tu vida y venga el poder de Dios sobre ti. Quinto, nacimiento. Cuando la iglesia de Jesucristo, ya se fueron la iglesia. Cuando la iglesia de Jesucristo predica la palabra de Dios, hay nacimientos nuevos y un nacimiento tenemos que estar con el Espíritu Santo. Entiéndame lo que fuimos, ¿cuántos fuimos a Buenaventura por él el otro día? ¿Cuántas almas se entregaron a Cristo? ¿Cuántos estaban tocados por el poder de Dios? ¿Cuántos no estaban vomitando? Los demonios salían por su cuerpo, porque es una iglesia empoderada con el Espíritu Santo. Ahí hay un nuevo nacimiento. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede entrar un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús: lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí les quiero hablar algo. Por eso que a muchos no les gusta ayunar, por eso que a muchos no les gusta orar, porque están en la carne. Los deseos carnales están sobre la iglesia todavía. Tenemos que morir y buscar al Espíritu Santo. Entienda esta noche, tú tienes que morir tus deseos, tus placeres. Tú no eres del mundo, tú eres la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Amén. Gloria a Dios. Tienes que nacer
que quiera decirle: Señor, yo quiero crecer. Yo quiero tener un encuentro contigo. Yo no puedo seguir tantos años en el Evangelio y me vengo a dormir a la iglesia, me da sueño, me da pereza. ¡Juegue en nombre de Jesús! Usted tiene que venir a buscar la presencia de Dios, llenarse del poder de Dios, para que Dios toque tu alma. Alabado sea la gloria de Dios. Alguien alabe a Dios mejor esta noche. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el Espíritu, porque el Espíritu te va a traer la revelación de Dios. Necesitamos estar llenos para que haya un rompimiento y haya nueva criatura en este mundo que necesita de Dios. Hay una sociedad enferma. Tu barrio, tu vecino están enfermos. Y tú eres la sal, tú eres la luz. Pero como te perdiste al Espíritu Santo, no te importa el vecino, no te importa el de al lado, porque tu sal está simple. Tú tienes que decir esta noche a Dios: Espíritu Santo, ven, llévame. Sácame esa simpleza, sácame esa parte que no me agrada hacer nada. Usted tiene que, entiéndame esto, iglesia. Aquí está hablando Dios a muchos. Muchos están aquí tantos años dañando la silla y no han caído una alma en el año. Arrepiéntase esa noche, pídale perdón a Dios y dígale al Espíritu Santo: ayúdame a crecer espiritualmente esta noche. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sexto, confusión. Hablar de confusión es hablar de ensanchamiento. Ensanchar la membresía, la familia. Tienen que venir a buscar a Dios. Yo vengo a decirle, amada iglesia, Tabernáculo de Oración 2023, tenemos que seguir ensanchando con la palabra al norte, al sur, al este, oeste, porque la palabra va a romper cadenas, ataduras de muchas vidas. Pero no salen al aire libre, no vienen a la oración, no vienen al ayuno, están simples, han perdido la sabor, la sazón, porque no se han tomado el tiempo y al cielo quieren ir. Yo tengo un Cristo, pero no haces nada por Cristo. Usted tiene que meditar esta palabra esta noche. Usted tiene que meditar esta noche. ¿Qué ha hecho? ¿Cuántas almas se ganó? 20, 22. ¿A cuántos ayudaste a orar? ¿A cuántos fuiste a visitar? ¿A cuántos fuiste a poner tus manos? Se sanaron. Y si no lo hiciste, arrepiéntete esta noche y dile al Espíritu Santo: ven, lléname de poder, porque 2023 tengo que ensanchar mi vida, tengo que tener una palabra profética, tengo que declarar lo bueno que Dios va a hacer. En tu boca hay un milagro de Dios. Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas, alarga tus cuerdas y tu refuerza tu estaca, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia, alabado sea la gloria de Dios, tu descendencia heredará las naciones y habitarán las ciudades asoladas. Habla de descendencia, habla de tus hijos.
será tu refugio. Entiéndame esto. Si en el 2020 hubo una pandemia que nos encerró y ya han pasado 2 años y todavía hay muchos enfermos todavía, no se asombre que el 2023 pueda pasar lo mismo. Pero la palabra de Dios es la que te va a traer vida a tu vida. Amén. Es la que va a cambiar el pensamiento del corazón. El que te va a llevar a cosas sobrenaturales el año 2023. ¿Por qué? Porque todo esto, esta muerte, esta peste, estos temblores, estos sicariatos, todo esto es el plan de Satanás. Pero solamente la iglesia entendida con la palabra de Dios y viviendo en los tiempos de Dios será una iglesia vencedora. Entienda esto. Si la palabra de Dios, levanta la palabra de Dios otra vez, tendrás que comerte ese rollo. Así como te vas a comer la cena del 24, el 31, que no va a faltar el chancho, el pavo, el pollo, la carne, lo que tú seas. Así tienes que comerte esa palabra. Así, cómete el rollo de la Biblia, que el rollo de la Biblia te va a traer vida a tu vida. Usted se puede comer un manjar, pero eso va a tener 2 horas, 3 horas. Y después, otra vez vas a la nevera, abrir la nevera. Pero si te comes la Biblia, esa palabra que dice, mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará la que yo quiero. Esa es la que te va a alimentar tu alma y vas a estar conectado con Dios. 2023. Hay que levantar una iglesia empoderada con la palabra de Dios. Entienda esto. Una iglesia empoderada con la palabra de Dios es una iglesia vencedora, una iglesia triunfante en la tierra. La palabra de Dios traerá la revelación del cielo a la tierra. Entienda esto. Si usted se come esta noche un texto bíblico, ese texto bíblico traerá una revelación a tu corazón y a tu espíritu. Nos guiará a seguir adelante con la ayuda de nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. 2023 será el año, póngame la ficha por favor, el año calendario hebreo 5783, el año de la edificación con la palabra de Dios, el rompimiento de las tinieblas, almas nuevas y construcción con la palabra de Jesús.